Saludos a quien escucha. A continuación, como parte del trabajo final de Industrias Culturales 2024, segundo semestre, a cargo de Uriel Bustamante Lozano, vamos a escuchar una entrevista con Edgar Eider Melán. Él es el director de Cultura de Confamiliar Risaralda. Como punto de partida, orientaremos las preguntas a la cadena de valor de Porter, tanto las actividades primarias como las actividades de apoyo. Comencemos. ¿Cuáles son esos estándares que usted usa para seleccionarlos, para las convocatorias que usted hace? Lo primero, cuando hago una convocatoria abierta, busco habilidades, más que una carrera estudiada o una hoja de vida rellenada, porque el papel lo puede con todo, pero al final de cuentas, en el trabajo diario, necesitamos ver es qué la persona sabe hacer y qué es capaz de hacer. También, cuál es su habilidad y cuál es su capacidad. Si es en el caso de un gestor, esa capacidad. Listo, habilidad en gestión de recursos, listo, ok, chévere. ¿Qué va a ser capaz de gestionar? Entonces se le pone algún ejemplo concreto o alguna situación crítica donde se requiera un patrocinio y qué posible solución se encuentra. También lo otro es que está el tema de qué contactos tiene, porque en el tema de la gestión de recursos, muchas veces más que la capacidad que uno tiene, está también con quién uno está relacionado o qué personas uno puede conocer, porque la gestión de recursos no solamente son los económicos, sino la facilidad de hacer que las cosas sucedan. Cuando se selecciona una persona, sea un músico, sea un profesional de la música, un profesional de la danza, del teatro, del cine, de las artes plásticas o de la gestión cultural o de la actividad que sea, lo que yo busco es que quiera hacer las cosas, que tenga pasión y sobre todo que tenga disposición. Y antes de revisar la hoja de vida, yo los pongo, por ejemplo, a los artistas a hacer audición. A los músicos les pongo a que hagan una audición, una teórica y otra práctica. Lo mismo que a los artistas que están en la danza y en la actuación. ¿Se financian a estos profesionales que usted contrata? ¿De dónde viene como toda esa gestión del recurso? Bueno, ahí hay muchas cosas porque este es un modelo no convencional. Es una caja de compensación. Entonces, digamos que acá hay una estructura administrativa que me permite tener cierta movilidad, pero hay algunos programas que no tienen financiación. Entonces, ahí es donde llegamos a hacer alianzas con instituciones. Hacemos alianzas con alcaldías, gobernaciones, otras entidades privadas, buscamos patrocinios para eventos puntuales, hacemos cooperación internacional. Todo depende, ¿cierto? Construimos, en nuestro caso, un plan operativo y estratégico. Tiene 3 líneas: la parte formativa, el Distrito Creativo y Cultural de Confamiliar, que abarca toda la agenda cultural, y el Centro de Entretenimiento y Venta de Servicios Artísticos y Culturales. Con eso abastecemos un ingreso muy importante. Les conté que cuando llegué esto facturaba 100 millones al año, y en los 2 últimos años, el antepasado fueron 3.900 millones y el pasado fueron 4.000 millones. Un poquito más. Pero esto lo hacemos con un trabajo arduo y pues obviamente es un portafolio de servicios amplio que logramos construir en 5 años. Ya sea dentro de Confamiliar o como que regula, digamos, las compras que ustedes hacen, que usted sea como una institución, una área encargada de ser la mediadora de esos recursos que se consiguen. Toda empresa grande existe una gran burocracia interna, que eso es algo que toca aprender a manejar. Y aunque exista eso, pues digamos que es un tema de trabajo, porque son empresas con sistemas de gestión de calidad, procesos administrativos, series de procedimientos, sino que todo esto ya es un tema administrativo que se tiene que aprender. Cuando hablamos de una entidad grande, sea alcaldía, gobernación, una empresa grande, usted se enfrenta a unas entidades, dependiendo de la cantidad de empleados, que tienen procesos internos que van desde el proceso misional, es decir, el que vende o el que hace los productos, bienes y servicios, hasta el proceso de control, que vendrían siendo las auditorías internas, pasando por planeación estratégica, área de compras, área de innovación, área de comunicaciones, área de mercadeo, área de gestión del riesgo, área de, en nuestro caso tenemos gestión humana, cartera, tenemos unas subdirecciones. O sea, hay una serie de manuales, procedimientos y funciones y funcionarios que generan toda una cadena en la cual uno tiene que tener claro quién aprueba qué. Naturalmente, cuando hablamos de un área de compras, el área de compras se rige por algo que se llama manual de contratación, que en el sector público vendría siendo todo lo que entendemos por el SECOP, y hay una normativa asociada: el 1510 de 2013, el 742 de 2021, el 3482 de 2011 y el 1860 de 2021. Todos esos son, por ejemplo, el 742 incorpora la política de compras y contratación pública en las políticas de gestión y desempeño institucional, desde 2021. El 3485 define el sistema electrónico, que es lo que todo el mundo conoce como SECOP, que entonces cuando usted va a contratar con el Estado, pues tienen que subir a una plataforma electrónica para generar un proceso, dependiendo de la entidad, si es mínima cuantía, selección abreviada, bueno, lo que define la entidad, como tiene que hacer ese proceso competitivo en igualdad de condiciones para que todos los proveedores puedan presentarse. Ese es el deber ser, que no suceda en la vida real. Está el decreto 1510, que por eso lo confundí con el otro 1015, que estandariza un solo documento para el plan general de compras y el plan de compras institucional de las entidades públicas. Y está el 1860, que establece los requisitos para acreditación de experiencia, índices de capacidad financiera y organizacional y el valor de la garantía de seriedad de la oferta. ¿Esto qué contempla? Eso es algo que más o menos ha venido adaptando los procesos de compras, que eso lo aprende la gente en maestrías o en cosas de administración, aunque todavía están en un proceso de evolución, y digamos que en el caso de las artes ellos se chocan con los artistas porque los artistas somos un caso muy particular.
En todos los procesos, primar la transparencia. Entonces, digamos que todo proceso de compra siempre tiene que ir con un legado, que es la transparencia, y obviamente buscar que exista un precio competitivo favorable para la entidad negociante. Y en esas especificaciones, usted estipula cuántos proveedores en Colombia pueden existir para eso. En el caso de las artes es muy diferente, porque en el caso de las artes entra en juego algo que se llama, ¿qué será? Viáticos. No, señor, el derecho de autor, papito. Lo que hacen las artes únicas es que usted no va a encontrar dos veces a un Carlos Vives. O usted conoce a otra persona que llame Carlos Vives y haga la música de Carlos. No. Que canta la bicicleta. No. Exacto, no. Entonces Carlos Vives es una persona única. Y allí todos estos manuales permiten algo que se llama la contratación directa con proveedores únicos por su experiencia, experticia o por ser dueños de la propiedad intelectual de sus producciones. Eso es lo que mantiene matando todos los procesos de licitación de las entidades públicas, que colocan dos parlantes, entonces cotizan el parlante más malo y más barato, y son cosas que duran 2 meses. Hay que decir, no, tenemos esto en estas calidades. Yo por lo general trato de traer mucha tecnología alemana, o bueno, cosas que sean de muy alta calidad, para que las cosas duren mínimo de 10 a 15 años, mínimo, o más, si uno les da un buen uso y un buen manejo. Y con eso uno reduce muchos costos, y ya antes se concentra en contratar al artista, porque ya tienes todos los equipos para poder hacer todas las presentaciones. ¿Por qué es importante la innovación en procesos culturales y relacionados al arte? ¿Eso tiene que ver algo con la calidad de la prestación de servicio? Pero eso es intrínseco cuando hablamos de un desarrollo creativo y cultural, la innovación, porque si no seríamos un proceso repetitivo, aunque eso sucede en las academias de arte, que se hacen a través de la repetición, pero ahí llega otro punto disyuntivo, que es la originalidad, el trabajo de la originalidad. Entonces, cuando hablamos de la innovación, hablamos de estar buscando en el mercado productos originales, y en ese producto original hablamos de artistas con sus propias creaciones. Claro, tenemos una línea que es la que busca la mayoría de gente, que llama, no, yo quiero un artista crossover que me ameniza acá la comida en el restaurante. Se le tiene también, porque pues uno no puede estar luchando contra el mercado, y eso es lo que más vende el mercado, porque el capital cultural de la mayoría de la población es un capital cultural básico, con el que nacieron, no lo institucionalizaron, y bueno, usted sabe, Pierre Bourdieu, los 3 estados del capital. Bueno, y todo esto, digamos que genera unas dinámicas y unos procesos de consumo. Entonces, por ejemplo, hablaríamos de Néstor García Calvino, lo cultural, lo popular y lo masivo. Entonces no es lo mismo. Entonces usted tiene que atender lo masivo para poder generar recursos que atiendan de cierta forma lo popular, que va a pegar, y todo esto financia finalmente lo oculto, que tiene un público más reducido. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de la originalidad en las artes, hablamos de generar espacios para que los artistas sean libres. ¿Y qué queremos decir con eso? Que el artista se presente con su propuesta artística propia. Entonces eso es lo que buscamos, lo que evaluamos. Ahora, repito, tenemos una agenda de entretenimiento, que es con lo que la gente compra, pues, pero confunden una agenda de entretenimiento con una agenda cultural. Una agenda cultural son artistas originales con sus propias creaciones. Una agenda de entretenimiento son artistas comerciales que lo único que hacen es facturar y convocan a la mayoría de gente, que es gente que no tiene un criterio definido para los consumos, sino que consumen lo que los medios de comunicación les dicen que consumen. Con Familiar y este proceso del área de culturas, ¿tiene alguna manera de saber cómo estos 3 tipos de públicos perciben el servicio para saber qué ofertar el próximo año? Nosotros hacemos unos estudios de mercado donde miramos la percepción de los usuarios, los gustos y los anhelos, porque también hay que preguntarle al usuario qué quiere conocer, qué quiere disfrutar. Tenemos cada año una renovación de eso, y también tenemos en nuestra empresa un área que se dedica a analizar el nivel de satisfacción de los usuarios. Entonces hacen unas encuestas aleatorias a una muestra de universo que abarca lo que nosotros atendemos en el año. En este momento somos la agenda cultural más grande del eje cafetero, con más de 1.300 actividades artísticas, y tuvimos 309.000 personas el año pasado en toda nuestra programación. Eso obviamente implica una gran diversidad de actividades. Y pues obvio, hay conciertos, actividades que no se llenan, pero hay otras que sí tienen muy buena acogida. ¿En qué lugar pondría como el procedimiento completo que hace el área de culturas? La cultura es transversal a todo el pensamiento humano. No se puede encasillar. Ese es el error de los administrativos. ¿Por qué? Porque la cultura abarca desde la creación hasta la distribución, pasando por todas las cadenas de valores de todo un proceso de producción, comercialización, difusión, exhibición, generación de una fidelización de audiencias. Pero también, como yo tengo una línea de formación, trabajo el desarrollo de la originalidad, la creación, tengo escuela de cantautores, tengo compositores, tengo todo eso. Entonces también arranco desde la creación. Eso en este caso, ¿no? Como compramos equipos, ya no llaman proveedores externos, sino que todo se canaliza a través del área de cultura. Y hemos ido cualificando a diferentes personas para que podamos brindar nosotros mismos los servicios que requiere internamente la empresa. Y allí creamos un sistema de economía circular al interior de la entidad, donde lo que hacemos es vender servicios que requieren las otras empresas, que antes, las otras unidades de negocio de la empresa, que antes contrataban con proveedores externos. Con eso arrastramos recursos al área de cultura, y con ese recurso programamos lo que nos interesa programar, que son artistas, gestores, conferencistas, que enriquezcan, llenen de valores y muestren su originalidad en procesos o formativos, procesos de
agenda creativa y agenda cultural de exhibición de las artes en todo el sentido más amplio elaborado de la palabra. ¿Le impide a usted llegar un poco más lejos de lo que le gustaría en estas áreas que usted menciona? Quienes han hecho las normatividades las hacen a la conveniencia de las personas cercanas a ellos o a la capacidad mental, intelectual, a lo que tienen alcance. Por eso, por más de 100 años, pues Colombia fue ausente en políticas culturales, porque eran una desgracia los legisladores en materia cultural. No se sabe cuál era más bruto. Entonces, cuando uno analiza que quienes llegaban al poder, pues digamos, tenían el control, pues son las grandes familias de Colombia. Algunos con grandes virtudes y desarrollo intelectual y conocimientos culturales de otras latitudes, lograron ir dejando algunas cosas. Todo lo cultural en Colombia nace desde el Ministerio de Instrucción Nacional, que luego se convierte en Ministerio de Educación. En 1968 aparece Colcultura, y es solamente hasta 1997 que existe un Ministerio de Cultura. Mientras, en toda esa transición, mijo, las artes y la cultura eran expresiones civiles que el pueblo intentaba construir con las uñas y con lo que podían empezar a sacar adelante. Pero no hemos completado ni 30 años de poder tener un proceso democrático de las artes, las culturas y los saberes. Entonces, en 1997, la ley nos da esa oportunidad a los artistas de ser reconocidos, de desligarnos de la educación, teniendo en cuenta que la educación en Colombia solamente tenía un enfoque conductista. Luego empiezan a aparecer otras cosas más chéveres, pero sigue siendo una educación que no invita a amar el aprendizaje, sino que castiga al estudiante. Entonces, cuando se castiga al estudiante trabaja con miedo y con el objetivo de ganar una nota. Cuando se gradúa de la universidad, se le olvida todo lo que aprendió en la universidad o en el colegio, o lo que estudió para el IFES, que no sirve para nada. En todo caso, es que eso limita, si uno estudia solamente para sacar la nota, los campos de acción y el diálogo intelectual, intersectorial e intergeneracional. Se vuelve un obstáculo cuando quienes manejan las entidades, por ejemplo, vamos a hablar de las artísticas y culturales, no saben nada de cultura, que es el 80-90% de los secretarios de cultura de Colombia. Entonces, cuando uno se enfrenta a esa realidad, que a uno le toca ir a convencer a alguien que no tiene ni idea de lo que llegó a administrar porque es un puesto político, todo esto tan lindo que se ha escrito desde el Ministerio de Cultura, con el apoyo de todos los agentes del sector, que se vuelve una vaina poco útil. Capacitar a los contadores, porque los contadores no tienen puta idea de nada de lo que son las deducciones tributarias por apoyar las artes y la cultura. Y solamente unas pocas empresas, que son las grandes empresas, que son a las que llega la gente de Cocreel y venga, usted puede descontar 165% de sus impuestos haciendo esto y va a recibir publicidad gratuita, hacen las cosas. Pero, si usted analiza, cuando usted va a pedir un patrocinio y el gerente le dice que sí, luego van del contador y el contador le dice, no, eso es un gasto más, eso no es una inversión, ni va a descontar nada. Hasta ahí llegó el patrocinio. Entonces, digamos que hay que hacer un proceso de alfabetización funcional a otras profesiones que no logran entender todo lo que hacen las artes y la cultura. Iniciativa o alternativa que sí vincule de manera útil y óptima a todos estos entes, tanto los artistas como el plan de cultura. De pronto hay alguna iniciativa. Todo lo que nosotros hacemos involucra la normatividad vigente. Y también al artista, De hecho, hoy lanzamos la red de artistas de Confamiliar Risaralda, que es una red regional donde buscamos conocer y reconocer a los artistas locales, en todas sus manifestaciones y en todas sus diversidades. Por último, agradecer a quien escucha, a Confamiliar Risaralda y a Edgar Eider Melán por esa gran conversación que se tuvo. Hasta la próxima.